aflicción. Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón. Oh, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Yeah. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu eterno Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo nuestro Dios el Padre, y en
su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Hola familia Café, qué bueno es que estemos juntos nuevamente, meditando en la palabra de Dios y disfrutando de estos tiempos cada domingo, que a pesar de estar separados por la distancia, estamos unidos en el Espíritu, estamos unidos porque somos parte de una misma familia, de un mismo cuerpo, somos parte de la familia de la fe. Y en ese sentido es que seguimos estudiando y seguimos profundizando en las Escrituras. Y ya estamos llegando al capítulo 4 de Filipenses. Pero antes de entrar de lleno en este pasaje, quiero saludar a los que están tal vez viéndonos por primera vez en esta transmisión de iCafé. Bienvenidos, que esperemos que se sientan felices de estar conectados con nosotros. Esperamos el momento de conocerles cara a cara en el futuro. Pero por ahora estamos para servirles. Escríbanos, mándenos un correo electrónico, un mensaje, un comentario en la transmisión. Y nos encantaría conectarnos y poder hablarles un poco más de lo que es iCafé y la manera en que estamos sirviendo, trabajando. iCafé, recuerden, significa imaginación, cultura, arte y fe. Y por supuesto saludamos a los que semana tras semana nos acompañan en estas transmisiones y son parte de la gran familia iCafé. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a entrar, como dijimos, al capítulo 4 de Filipenses, donde encontramos tal vez uno de los versículos
más conocidos, centrales de esta carta, que recuerden cuando empezamos a estudiarla hablamos que era la carta del gozo, el gozo, y Pablo en todo momento, en varios capítulos ya nos ha hablado del gozo, de gozarse en el Señor, y en este capítulo también lo va a hacer. Ahora recuerden las circunstancias, nunca hay que olvidar el contexto. Pablo está en prisión, esta es una de las epístolas de la prisión, está en prisión en Roma, su vida corre peligro, no puede salir de su casa, y en medio de todo ese problema, esa crisis, esa tribulación, escribe esta carta a la iglesia en Filipos dándoles ánimo, pero también dándoles instrucciones muy precisas. Y en el capítulo anterior hemos visto todo lo que tiene que ver con el camino de Cristo, con el camino que nos da el ejemplo siempre Jesús, ese camino donde Él vino por nosotros a dar su vida como un siervo, y como Pablo habla luego en el capítulo 3 de seguir al blanco, pero seguir al blanco es como una carrera, recuerdan toda esta metáfora, y que debemos vivir recordando que somos ciudadanos del cielo, y eso nos da una tremenda responsabilidad. Todo lo que hemos visto las semanas pasadas, pueden ver los videos, están en YouTube para que puedan consultarnos nuevamente, o en Vimeo también. Y entonces bajo todo ese contexto vamos a entrar al capítulo 4, donde hay cosas muy prácticas, cosas realmente muy prácticas que nos van a ayudar en nuestra carrera, en esta carrera que estamos todos juntos en nuestra vida cristiana. Así que vamos a leer Filipenses, capítulo 4, desde el verso 1, y vamos a ver si nos da tiempo de llegar hasta el 9, pero vamos a leerlo hasta el 9, y voy a leer en esta oportunidad la Reina Valera contemporánea, que dice así la lectura de la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos hables, como ya lo has hecho apenas al leer las Escrituras, y que podamos meditar en ellas, aplicarlas a nuestras propias vidas y tener una mayor comprensión de lo que tú quieres decirnos cada día y cómo debemos vivir. Te lo pedimos, Señor, confiados en el poder que tú tienes a través de tu palabra para hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entramos en este hermoso capítulo y hay varias cosas que estoy seguro han llamado la atención de ustedes, pero tal vez una de las primeras cosas interesantes aquí es que Pablo se refiere a personas con nombre y apellido. Bueno, no apellido, pero sí con nombre. O sea, se refiere directamente, ¿no? Entonces eso es cuando uno encuentra que en el Nuevo Testamento se hablan de personas y de problemáticas. Eso es como que nos llama la atención. Nos sale un poquito que somos bien curiosos. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Evodia? ¿Qué pasó con Síntique? A ver, que nos cuente un poquito. Y vamos a llegar a eso. Pero miren cómo empieza el primer versículo. Dice, hermanos míos, amados y deseados. Es una expresión de cariño. Pablo amaba a esta iglesia en Filipos. Ya lo hemos dicho desde el comienzo de este estudio. Pablo amaba a la iglesia de Filipenses y les habla de esa manera. Y dice, gozo y corona mía. Y Pablo tenía tal aprecio por la iglesia que para él era aquello que lo llenaba de alegría. Era como un premio, como una corona para él. Era algo de lo cual realmente llenaba su vida. Y en medio de estas expresiones de cariño dice una frase que seguro la has escuchado muchas veces. Manténganse firmes en el Señor.
Cuando uno piensa en firmes, piensa muchas cosas. Claro, algunos que tenemos tal vez algún trasfondo cristiano, pensamos de frente en firmes y adelante, huestes de la fe, el himno. Algunos tal vez recuerdan el colegio, ¿no? Cuando decían firmes y te había que estar ahí derechito en la fila de la escuela y los lunes en la mañana ahí cantando el himno. Puede ser que les recuerde eso. Algunos tienen un trasfondo militar tal vez. Firmes habla justamente de estar, mantenerse en una posición estable, no es endeble, no te estás cayendo, no, manténganse firmes en el Señor. O sea, Pablo, después de hablar a la iglesia con tanto cariño, le dice: amados hermanos, deseados, gozo, corona mía, por favor, manténganse firmes, no se muevan. Y lo que pasa es que estamos en un mundo, en una cultura que trata de empujarnos, trata de desestabilizarnos constantemente. Y por eso es que el clamor de Pablo es: manténganse firmes, pónganse realmente de una manera, párense de tal manera en el Señor, no en sus fuerzas, no en sus propias, no en sus propios recursos, sino los recursos que vienen de Él, de Dios. Párense en el Señor, manténganse firmes en Él. Y así empieza este capítulo: manténganse firmes en el Señor. Y claro, en ese momento todos están ahí escuchando: manténganse firmes en el Señor, y de ahí ¡prum!, toca aquel problema que muchos comentaristas dicen es el problema del cual estaba refiriéndose en algún momento cuando hablaba de las contiendas y en los capítulos anteriores. Habla de Evodia y Síntique y dice que se pongan de acuerdo. ¿Qué estaba pasando con estas mujeres? Estas dos mujeres parece tenían algún tipo de conflicto, de desunión, que obviamente había trascendido, ¿no? No era ningún secreto. Yo imagino que la gente de Filipos al leer esta carta no decía: ¿qué pasó con Evodia? No, ellos sabían lo que había pasado con Evodia, sabían todo lo que había pasado con Síntique. Ahora, Pablo no las menciona aquí para avergonzarlas, para hacerlas sentir mal. De hecho, no toma partido. O sea, no dice Evodia tiene la razón o Síntique tiene la razón. No hace un juicio de valor sobre ellas. No las está acusando. En verdad, lo único que está diciendo es: por favor, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Claro, a nosotros nos da mucha curiosidad, ¿no? Porque a veces sale ahí: oye, pero ¿qué pasó? Quisiéramos un poco más de datos, quisiéramos saber quién tuvo la razón, Evodia, empezar a hacer, ¿no?, nuestra opinión, no ser como un jurado. Pero no tenemos más datos aquí en el Nuevo Testamento. No sabemos realmente qué pasó, cuál fue el nivel de la discusión. Tal vez fue algo personal, tal vez fue algo teológico, tal vez fue una discrepancia ministerial sobre cómo se estaba llevando a cabo el trabajo en la iglesia de ellas, en el ámbito de las mujeres, o lo que ellos estuvieran haciendo. No sabemos. No podemos tampoco evaluar quién tenía la razón, quién estaba haciendo lo mejor. Simplemente sabemos que había un desacuerdo. Y eso afecta la vida de la iglesia. A tal punto que Pablo tiene que decir: no, por favor, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Y eso nos habla mucho a nosotros. Nunca vamos a tener totalmente acuerdo en todas las cosas, pero ahí tiene que haber una intencionalidad. Ponerse de acuerdo tiene que ver con una acción, no es algo que sucede simplemente de manera automática. Significa escuchar a la otra persona, significa meditar en lo que dice, tomar en consideración sus sentimientos, sus pensamientos, sus ideas, y eso habla de una comunidad, y eso es lo que tiene que haber en la iglesia, y eso es lo que esperamos que haya entre nosotros, que nos pongamos de acuerdo. Cuando haya ideas sobre cómo llevar a cabo un trabajo, cómo estar llevando a cabo las cosas, que nos pongamos de acuerdo. Sobre, por ejemplo, una de las cosas que vamos a tener que ponernos de acuerdo es cuándo retomaremos las reuniones. Obviamente cuando el gobierno lo diga, las reuniones presenciales, y van a haber ideas. Y vamos a hacer ¿qué cosa? Nos vamos a poner de acuerdo para ver qué es lo mejor para la vida de la iglesia. Por eso es que Pablo le dice: ruego a estas mujeres que se pongan de acuerdo. Y no solamente apela a ella, sino algo muy importante, apela también a la comunidad, porque dice: también a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Y acá hay varias cosas interesantes. En primer lugar, ¿quién es este compañero fiel del cual habla Pablo? No se sabe. Hay muchas especulaciones, no vamos a entrar en ese tipo de razonamientos, pero había alguien con quien Pablo tenía mucha confianza, que lo llama un compañero, habla de alguien que es fiel, que es muy unido a él, y le dice: por favor, ayúdame en este tema. O sea, mira, pon un poco de orden allí, ayuda a estas mujeres, y otra vez las levanta, ¿no?
a estas que lucharon conmigo en el Evangelio. Interesante, porque Pablo, es la manera de solucionar estos desacuerdos, no es minimizando a la persona, no es con eso hay muchas veces en la discusión. Cuando hay una discusión y no hay un desacuerdo, trata de minimizar al adversario, bajarlo. Eso es lo que vemos siempre en la política, vemos en muchos debates que no son muy civilizados. Pero aquí Pablo está diciendo, miren, un ratito, pónganse de acuerdo y por favor, a ti, mi compañero fiel, ayúdales a estas mujeres a ponerse de acuerdo. Son mujeres que lucharon conmigo en el Evangelio. O sea, más bien levanta el valor de ellas. Son importantes, son valiosas, son siervas en la iglesia, ¿no? Y no solamente menciona a estas dos mujeres, sino también junto con Clemente y mis otros colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué hermoso. Ahora quisiéramos saber más de este libro de la vida. En Apocalipsis también se menciona. Pablo no desarrolla esta idea de cuál es este libro de la vida, cómo funciona, pero obviamente interpretamos esto como una manera de decir que son parte del reino de Dios, son parte de la iglesia, son parte de la comunidad, son parte de aquel grupo que estará con Dios en la eternidad. Entonces, por lo tanto, ustedes son la iglesia, ustedes son el pueblo de Dios. Pónganse de acuerdo, no pueden estar discutiendo. Y tú y yo tenemos que ser honestos. ¿Cuánto daño ha hecho a la iglesia de Dios los desacuerdos, las divisiones, las peleas? Y eso no glorifica a Dios, no edifica a la iglesia. Y es tremendo que quienes estamos juntos, avanzando el Evangelio, terminemos discutiendo simplemente por nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo. Así que yo les animo siempre, cuando surja algún tema en nuestra familia y café, alguna discrepancia, algún intercambio de opiniones, recordemos este pasaje. Recordemos a Evodia, a Síntique. Y tal vez Evodia eres tú, Síntique eres tú, soy yo en otro momento. Pon tus nombres allí, ¿no? Cambiemos los nombres cuando tengas algún tipo de discusión, de intercambio con alguien, sea en lo personal, sea en lo ministerial, sea incluso en lo teológico, y que podamos realmente seguir en la recomendación, ¿no? Ruego que se pongan de acuerdo en el Señor. Inmediatamente después de mostrarnos la importancia de cubrir la unidad, mira lo que viene ese gran versículo que es como el centro de Filipenses. Algunos creen que es el versículo central de toda la carta, muy famoso, el versículo 4, Filipenses 4:4, que yo te digo que debes memorizarlo. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Que hay un énfasis tremendo. En primer lugar, no es nada nuevo. Ya como hemos dicho, Pablo a lo largo de toda la carta nos habla del gozo. Regocíjense en el Señor. Y lo hablamos al inicio, que ese gozo no es un gozo que está en las circunstancias, no es un gozo que está en nuestros sentimientos o emociones, no es un gozo que está en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es un gozo que está fundamentado en el Señor. Y ese gozo no tiene que ver con que estamos siempre riéndonos, con que estamos siempre dando carcajadas. No hay que verlo de esa manera frívola. Estamos hablando de algo interior. Es un gozo que es fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que se mantiene aún a pesar de las circunstancias adversas. Y ese regocijarse en el Señor, ese gozo espiritual en Dios es constante. Por eso dice, regocíjense en el Señor siempre. No es gózate o regocíjate en el Señor mientras las cosas van bien. Regocíjate en el Señor si todo funciona como te esperabas. Regocíjate en el Señor si no hay enfermedad en tu casa. No, siempre. Y yo sé que ese es un desafío y es algo incluso incomprensible para alguien que lo ve desde una perspectiva no espiritual o que no lo ve desde la perspectiva de la fe. Pero repito, no estamos diciendo que nos alegramos si nos enfermamos, no nos estamos alegrando en el sentido de qué bonito que me salió mal las cosas. No, de ninguna manera. No es eso. Estamos hablando de un gozo en el Señor. Por eso dice, y otra vez les digo, regocíjense. Y este es un desafío para nosotros, porque pasamos pruebas, pasamos dificultades, pasamos crisis, la estamos viviendo actualmente, algunos en sus negocios que están realmente pasándola muy mal, algunos
en salud. Tal vez la enfermedad ha llegado a tu vida, alguien de cerca de tu entorno, o el miedo de la enfermedad y del contagio. Y en medio de todo eso, que podamos ser capaces de regocijarnos no en esas cosas, sino regocijarnos en el Señor, que está por encima de todo eso, que es soberano, que tiene el control, que tiene realmente la capacidad de estar por encima. Vamos a Romanos un instante para que veas un pasaje en Romanos 11, versículo 33. Es hermoso, mira lo que dice Pablo. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de él y por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Y hemos ido a este pasaje de Romanos porque de una manera poética y muy hermosa, Pablo nos está mostrando que Dios está por encima de todo, que Dios es el soberano. Profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y obviamente cuando vemos nuestra realidad y la manera en que nosotros entendemos las cosas es tan limitada y las circunstancias nos abruman, pero Dios está por encima de todo eso. Por eso dice, son incomprensibles sus juicios, su sabiduría va más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Y claro, tenemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios, Dios nos ha dado parte de su sabiduría, parte de este consejo de Dios, pero podemos acercándonos a la palabra entender mucho de Dios, pero no entender el todo de Dios. Eso solamente lo entenderemos cuando estemos en su presencia. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y el versículo 35, ¿quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Y esto es increíble, porque ¿sabes qué significa esto en términos prácticos? Dios no te debe nada a ti, Dios no me debe nada a mí. ¿Quién le dio a Dios primero para que luego Dios tenga que devolverlo? Él no tiene una deuda. Tú no puedes decir a Dios, tienes que darme porque yo te he servido. Sí, pero no, le sirve por su gracia. Estás respirando por su gracia, estás vivo por su misericordia, puedes comer por su misericordia. No le debemos, Dios no nos debe nada a nosotros le debemos todo a Él. Y en ese sentido, cuando nuestra vida la tenemos bien enfocada en quién es Dios, Él es el soberano y a Él es la gloria en todo, entonces podemos regocijarnos en ese Señor que está sobre todas las cosas. Podemos regocijarnos no en las cosas malas que pasan, sino en saber que tenemos un Dios que está por encima de todo, que está por encima de todas las circunstancias, cuya sabiduría va más allá de nuestra sabiduría, cuyos caminos no son nuestros caminos. Y claro, tendremos preguntas y tendremos interrogantes y a veces tendremos crisis, pero siempre confiando en el Señor que está por encima de todo eso, que es el Señor de la historia, que es el Dios de la historia. Y entonces eso llena nuestro corazón de una paz, de una tranquilidad, y podemos gozarnos en Dios, regocijarnos en el Señor. Y otra vez les digo, regocíjense. Inmediatamente avanza y dice que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y me parece interesante estar hablando del gozo, inmediatamente hablar de la gentileza de ustedes. Y esto no pienses que no tiene relación, tiene relación, y déjame explicarte por qué. Porque la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. Aquí no solamente está hablando de la iglesia, como al inicio cuando hablaba a Evodi y Cinti que se arreglen en el contexto de la vida de la iglesia. Aquí dice que vuestra gentileza, o sea, su manera de conducirse, su suavidad, su delicadeza, su mansedumbre, sean conocidas por todos los hombres. Obviamente cristianos y no cristianos. Y esto es importante en la medida que este gozo, este regocijo y esta vida donde confiamos en Dios, descansamos en Dios, sabemos que Él está por encima de todas las circunstancias y todas las cosas, termina reflejándose en una manera en que nos relacionamos con los demás, porque tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que es grande, y entonces terminamos viviendo de una manera distinta, y esa vida se tiene que reflejar, se tiene que mostrar. Por eso dice que la gentileza de ustedes sea conocida por todos. Esto es como algo natural, no debería ser como un esfuerzo, debería ser natural. Si yo estoy regocijándome en el Señor, si yo vivo gozando en el Señor, descansando en el Señor, obviamente yo voy a, de manera natural,
estar en comunidad con las otras personas, ser gentil con las otras personas, incluso con aquellos que no piensan exactamente como yo. Pero si tal vez mi cristianismo es un cristianismo amargado, un cristianismo donde yo estoy frustrado, donde yo estoy constantemente en una actitud de reclamo con Dios, de no entender la soberanía de Dios, el control de Dios, es posible que eso me lleve a tener una conducta también con las personas que no son de la fe, áspera y incomprensible para ellos, y hago más daño que bien. No, dice que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, y luego dice el Señor está cerca, y esto puede interpretarse de dos maneras. Algunos han hablado aquí que tiene que ver con la venida del Señor, y es cierto que los discípulos, los apóstoles tenían una expectativa de la venida de Cristo, pero yo creo que esto sí, podría verse así. El Señor está cerca, por supuesto es inminente su venida, pero también podría interpretarse como que el Señor está allí, está cerca a nosotros, vivimos en la presencia de Dios. Y entonces, si yo vivo en la presencia de Dios, vivo consciente que aquí ya el reino de Dios está en mi vida, a mi alrededor, soy templo del Espíritu Santo, y por supuesto, eso se va a consumar cuando Cristo venga finalmente. Pero si yo vivo en la presencia de Dios, obviamente eso me lleva a tener una vida correcta con mis semejantes. Recuerden que siempre amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Siempre en la medida que mi relación con Dios, esa relación vertical, se fortalece, mi relación con los demás también debe hacerse fuerte. No debo ser una persona áspera, una persona malhumorada, una persona que trata mal a mis semejantes, de ninguna manera, menos que los veo como personas inferiores. No, quise que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. Ahora, no estamos haciendo una campaña para que conozcan nuestra gentileza. No se trata de poner en Facebook cada vez que hacemos un acto gentil. No estamos diciendo eso. Es algo natural. Cuando vivimos en esa naturalidad de la fe, una fe centrada en Dios, eso va a hacer que nuestro trato de manera natural sea el correcto, y la gente lo va a notar. ¿Por qué? ¿Por qué son así los cristianos? ¿Por qué este cristiano actúa así? Incluso personas que a veces nos hacen daño, incluso personas que a veces no actúan tan bien, que no nos hablan correctamente como quisiéramos nosotros somos gentiles con esas personas, y eso va a tener un impacto en la vida de ellos. Y cuando nos pregunten, ¿qué le vamos a decir? Es que el Señor está en mi corazón, el Señor está cerca. Y luego, y esta última parte, vienen unos consejos excelentes. Dice, no se preocupen por nada, versículo 6. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ves cómo es todo un gran pensamiento que se engloba aquí? No se preocupen por nada. Qué difícil es esto. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Ahora, preocuparse es ocuparse antes de, ¿no? Ocuparse previamente. Y esa es la tendencia natural, ¿no? Preocuparnos. Ya lo decía el Señor Jesús, que los seres humanos, ¿por qué se preocupan? ¿No? Miren las aves del cielo, ¿no? Cómo el Señor provee para ellas. Pero nuestra naturaleza humana siempre es preocuparnos, siempre es afanarnos, estar en esas cosas de cómo lo voy a arreglar, cómo lo voy a solucionar. Y por supuesto que la vida cristiana no nos habla de una pasividad donde estamos simplemente esperando que las cosas se arreglen solas, no. Pero el primer paso para evitar una obsesión, una preocupación desproporcionada en las cosas, donde nos angustiamos y entramos en una suerte de huracán ahí en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro estrés, y todo eso es lo que dice aquí. No se preocupen por nada, pues no lo deja allí, sino dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y eso qué significa? Que si tú vas a evitar preocuparte, lo que tienes que hacer en primer lugar es traer las peticiones delante de Dios. Es decir, tienes que traerle aquella lista de cosas que te están causando un estrés, una preocupación. O sea, no significa ignorarlos, hacer de cuenta que no existen esos problemas, sino al contrario, es un realismo muy grande. Trae tus peticiones. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te carga? ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que está allí no dándole en tu mente? Trae esas peticiones. Esas peticiones tienen que ser conocidas, tienen que ser puestas delante de Dios. No es como si Dios no supiera.
pero es para que nosotros nos demos cuenta que al traerlas, Dios tiene cuidado de nosotros. ¿En qué? En la oración. Y ese es el hablar con Dios. Si hablamos con las personas cuando tenemos un problema, apenas tenemos dificultades, llamamos al amigo, whatsappeamos, hacemos todos estos contactos hoy en las redes sociales, pero debemos hacer lo mismo con Dios. Debemos hablarle a Él, decirle las cosas. No estamos hablando de una oración ritualista, una oración pomposa, llena de palabras extrañas o sofisticadas. Estamos hablando de conversar con Dios. Estamos hablando de decirle: Señor, esto es lo que me carga. Lo puedes hacer mientras trabajas, lo puedes hacer mientras haces tus cosas. Por supuesto que también puedes tomar un tiempo separado en un lugar especial, pero recuerden lo que dice otra parte de la Escritura: orad sin cesar. Orad constantemente, oración y ruego, y siempre con gratitud. No es con reclamo, no es con una demanda: Dios, tienes que hacerme esto porque tú eres... No, con acción de gracias. Señor, gracias. Te doy gracias y te ruego que hagas esto, ¿no? ¿Y qué va a resultar de esto? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros traemos nuestras cargas delante de Dios, entonces la paz de Dios empieza a trabajar en nosotros. La paz de Dios está presente, pero cuando nos preocupamos, cuando nos ocupamos mucho en estas cosas y nos afanamos, perdemos la paz. Perdemos la paz. Pero cuando empezamos a orar, cuando empezamos a decirle a Dios, a ponerlo delante de Él, a traer nuestras peticiones delante de Él, aquel que es soberano, que tiene el control de todas las cosas, y entonces viene esta paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios, una paz que el mundo no da. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos decía eso? Mi paz les dejo. Y esa es la paz que Dios nos da, una paz que es distinta, que no es esta paz de Dios, es una paz que incluso sabemos muy bien puede darse en medio de la tormenta, y eso es lo paradójico, ¿no? Paz en la tormenta, como dice una canción muy antigua de los 70. La paz en medio de la tempestad, ¿no? Como cuando estaban allí en la barca los discípulos, ¿recuerdas? Y estaban angustiados, y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo, ¿no? Descansando. Una paz tremenda que tenía el Señor, y los discípulos se angustian y Jesús puede tener paz en medio de las tormentas. Y eso es lo que guarda nuestro corazón, porque nuestro corazón necesita ser guardado de los afanes, guardado de las preocupaciones, de nosotros mismos, y también nuestros pensamientos, porque nuestra mente se agota, nuestra mente trabaja 1000 por hora y nos hacemos daño y hacemos daño a los demás también, porque cuando nos estresamos, cuando nos empezamos a poner impacientes y desesperados por las cosas, empezamos también a mostrar eso en nuestro trato con los demás, y eso nos pasa a todos. Pero dice que guarde, que la paz de Dios guarde sus corazones, que nos guarde el corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y hablando de pensamientos, lo que sigue justamente se centra en los pensamientos, y con esto vamos terminando. Dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en él alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, póngalo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿En qué debemos pensar? Claro, si está diciendo, bueno, no usen su mente, no enfoquen su mente en las angustias, en los problemas, por supuesto, tráiganlos delante de Dios, pónganos delante de Dios. Hay que hacer nuestra parte, hay que trabajar, hay que esforzarnos, pero primero tráiganlo delante de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que ocupar nuestra mente? Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Y hay tantas cosas buenas a nuestro alrededor. ¿Saben qué? Lo que pasa es que cuando tenemos crisis, cuando tenemos problemas, cuando tenemos angustia, cuando hay algo como por ejemplo lo que estamos viviendo con la pandemia, el virus, y entonces todo lo vemos oscuro, todo empezamos a perder la perspectiva, y todo es malo, y todo está terrible, y entramos en un pesimismo, y entramos en una fatalidad total, ¿no? Y por ejemplo esta frase que se está usando, ¿no? Nada va a ser como antes. Y nos angustiamos, no, yo quiero que las cosas sean como antes, y entramos en un fatalismo terrible, ¿no? Y Pablo dice: no, miren, pon tu mente en otras cosas, pon tu mente en lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es digno de alabanza, en las cosas en las cuales hay virtud, y hay tanto a nuestro alrededor en lo cual podemos pensar
que tiene esta descripción. Pero algo muy importante, esta descripción no solamente la vas a encontrar por supuesto en las cosas de Dios, la vas a encontrar en otros creyentes, pero aún tenemos que ser los cristianos suficientemente sensibles y humildes para reconocer que muchas de estas cosas las vas a encontrar en la cultura que estamos alrededor, porque recuerda que Pablo era alguien que tenía una visión creacionista. Dios es el creador, Dios ha creado todas las cosas, el ser humano es creación de Dios y por tanto el ser humano, todos son imagen de Dios, y en tanto son imagen de Dios, hay aún vestigios de esa obra original de Dios. Por supuesto que el pecado ha dañado, el pecado ha afeado, el pecado ha distorsionado, pero aún podemos encontrar bondad, aún podemos encontrar belleza. Como esa canción de Santiago, ¿no? Que me habla de amor, ¿no? Entonces, si ves las calles, ves las personas, ves la gente, me habla de amor. ¿Qué será que me habla de amor? Y es la creación de Dios, es que Dios ha creado a las personas. Y entonces tenemos que buscar a esas personas, tenemos que buscar esas actitudes y reconocerlas cuando hay actitudes de justicia, cuando hay honestidad, cuando hay las cosas, la amabilidad, sean cristianos o sean no cristianos, y en esas cosas concentrarnos, en eso poner nuestra mente, pero no significa que la cultura que nos rodea, con aún las cosas, sabemos que tiene muchas cosas malas, pero también tiene cosas buenas, pero la cultura que nos rodea no es nuestro ejemplo, la cultura que nos rodea no es nuestro punto de referencia. Por supuesto, somos capaces como cristianos de reconocer cuando hay algo en nuestra cultura, cuando hay algo en nuestro alrededor que es bueno, que es bondadoso, y podemos pensar y meditar en eso, pero lo que ustedes, versículo 9, lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, póngalo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo está diciendo, sí, o sea, pongan su mente todas esas cosas bellas, pero lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí. O sea, una vez más encontramos aquí al apóstol diciendo, mire, sigan mi ejemplo, ¿se acuerdan? Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pablo era quien seguía a Cristo, y entonces podía decir, ustedes han aprendido de mí, han recibido de mí, por supuesto lo que él recibió de Cristo, lo que ustedes aprendieron, eso es lo que tienen que seguir. Quiere decir que nuestra fe no está basada en lo que dice la cultura, sino en lo que Cristo dice, en lo que su palabra nos enseña, en lo que los hombres de Dios, los apóstoles y los que fueron inspirados por Dios han dejado para nosotros. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra. Y ese sería el desafío, ese es el fin del desafío de nosotros los cristianos, poner por obra este tipo de vida cristiana, ¿no? Y la paz de Dios estará con ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué desafío! Y qué hermoso, porque se dan cuenta, esta parte final de Filipenses es muy práctica. Y aquí nos quedan reflexiones para nosotros, reflexiones acerca de la unidad, que ya hablamos, como el caso de Bodia y Sintique. Reflexiones acerca de cómo es nuestra actitud. Estamos aprendiendo a gozarnos, a regocijarnos aún en medio de las pruebas, las dificultades. Cómo es nuestra conducta, nuestro trato con las demás personas. Están percibiendo de nosotros que los cristianos somos gentiles, amables, o tal vez a partir de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de usar las redes sociales, de conversar con las demás personas, están percibiendo que el cristiano es una persona amargada, que es una persona que condena a los demás, es una persona que solamente habla cosas negativas. ¿Qué percepción estamos dando de la fe y de Cristo? ¿Somos gentiles? ¿Cómo está nuestro corazón? Estamos dejando que las preocupaciones nos llenen, nos atormenten y estamos afanándonos, o estamos aprendiendo en este tiempo más que nunca a orar. Estamos aprendiendo tal vez en este tiempo más que nunca a traer nuestras peticiones. Por supuesto que también venimos delante de Dios para alabarle, para darle gracias por todo lo que Él es, pero también venimos con nuestras peticiones. Y hay que decirle con honestidad, con sencillez, o estamos tal vez en orgullo tratando de solucionar las cosas en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas. Y qué buena llamada de atención para nosotros. Traigamos nuestras peticiones delante de Dios de manera individual, tal vez juntándote con alguien en el café. Oye, ¿qué tal si hacemos un Zoom? Nos reunimos en tal hora, vamos a conversar un rato y vamos a orar juntos. Usemos el Zoom, usemos las redes sociales para poder tener tiempos de oración. Personas con las cuales te juntes en la semana. Oye, ¿qué tal una llamada de WhatsApp? ¿Qué tal si oramos juntos? 5 minutos, 10 minutos. Vamos a orar por teléfono, vamos a orar en una videoconferencia y compartirles cómo estás, que te compartas sus
sus cargas y orar unos por los otros. Y en todo siempre dando gracias a Dios. Que Dios nos ayude a poder aplicar estos principios, a poder aplicar esto a nuestra vida, a nuestro caminar con Dios, cada uno de nosotros. Dios le bendiga, familia y café. Yo soy quien da fuerza a la espada, los temblores en el asta de la lanza. Yo forjo mis sendas con las llamas de las tormentas de fuego. Elimino los defectos de puntas dobladas para preparar los pisos en donde danzo. Yo soy el silencio entre los aplausos, los rugidos de los corazones que recorren los pasillos del cielo. Yo respiro las formas de luz y silencio. Detengo el curso de los motines cósmicos. Yo soy la gloria de los gigantes Manaslu, Sagarmatha, vigilantes de las llanuras asiáticas. Ellas ceden a mi nombre, hecho famoso a través de los gritos de las bandadas de albatros bañadas en los fuegos del Pacífico. Yo soy el que viste con el rocío de las dunas de Nevada, revestido de las sombras de las cuevas del Sahara. Yo soy la luz de flamas lunares saciando las lluvias de la Amazonia. Yo pinto las caravanas de las expediciones antárticas, libero los dominios de la pantera del desierto. Yo autorizo las ruinas de aztecas e incas que florecen a través de las visiones de las tribus de las montañas. Yo surco los horizontes, respiro los símbolos, enciendo las órbitas de los ojos de la astronomía. Yo soy lo inaudible que se escucha en las tormentas que arden con mis palabras. Yo soy aquel a quien añoran. Yo soy la palabra. Yo emerjo de lo acabado con la humedad de tus llantos, haciendo en los momentos que despiertas. Yo traigo las alboradas que sacuden las fiebres de tu recuerdo. Yo estoy aquí, yo soy inminente. Yo soy aquel que cruza las llanuras en las que te extraviaste. Descubro las partes que marchitó la extinción. Yo sacudo los restos secos de las lágrimas. Yo desagúo los lagos de tus pesares. Yo mojo los pozos, cultivo el suelo, aplaco los esfuerzos, sofoco los enojos, encuaderno libros rotos con mi confianza en ti. Yo traigo el tú que tú nunca has conocido. Yo soy el deseo que mantiene húmeda tu almohada. Yo soy el latido que buscas cuando persigues sueños. Cuando extiendes tu mano y suspiras, me estás buscando a mí. En el toque de los cuerpos soy yo a quien buscas. En los gemidos y anhelos soy yo a quien buscas. En el sueño ansiado, en la necesidad de ser visto. En el ámame, ámame, soy yo a quien buscas. En las maravillas que arrebatan el aliento. En el hambre jadeante, en el roce de un extraño que te hace sentir joven. En los libros y fábulas, en las etiquetas que dicen este soy yo, este soy yo. En el escúchame, escúchame, di mi nombre. En el tócame, necesítame, encuéntrame. En el dolor punzante, en el amor, en la música, en los pulsos, en el calor y en la necesidad de ser abrazado. En el color, en la mirada, en el significado, el deseo, en la flama de la voz y el espíritu del fuego. Cuando clamas por más, es mi nombre el que lloras. Yo soy aquel que espera que extiendas tu mano. Yo extiendo mi mano hacia ti y espero. Cuando yaces medio quebrantado y despierto, yo soy el que vela por tu sueño. Yo espero y espero hasta que los temblores cesen. Yo soy la verdad que ellos llaman liberación. Cuando la oscuridad destella y comienza a hablar, yo esculpo las sombras del alba. Soy yo a quien buscas. Y antes de despedirnos y entrar a nuestra reunión de Zoom que acostumbramos cada semana después de estar juntos en esta parte del domingo, quiero dirigirme a ti que estás escuchando este mensaje, esta reflexión de Filipenses, y tal vez te parece extraño esto de tener paz en medio de las tormentas, de regocijarse siempre en el Señor, y te parece un concepto extraño. Déjame decirte que la clave para esto es rendirle tu vida a Dios. Cuando Dios está en el centro de tu corazón, en el centro de tu vida, cuando tú eres un seguidor de Jesús, la perspectiva de la realidad cambia. La realidad sigue allí, los problemas siguen allí, pero cambian dos cosas. Cambia en primer lugar que ves
la vida de una manera diferente. ¿Y por qué? Porque ahora Cristo está contigo. Ya no estás solo, caminas a su lado, caminas de la mano con Él. Así que yo te animo a que este mensaje te lleve a darte cuenta que nuestra vida está diseñada por Dios para que vivamos con Él, para que Cristo viva en nuestro corazón y caminemos con Él, no solamente aquí, sino por la eternidad. Lo único que tienes que hacer es rendirle tu vida a Dios, entrégale tu corazón, dile: Señor, ya me cansé de estar preocupándome, de estar afanándome, de estar haciendo las cosas en mis recursos, de vivir esta ausencia de paz. Necesito esa paz, necesito saber que tengo a alguien a quien puedo acudir. Lo único que tienes que hacer es rendirle tu corazón, rendirle tu vida. Cristo vino a esta tierra, murió en la cruz para que tú puedas tener comunión con Dios, para que tú puedas tener esta esperanza, para que tú puedas experimentar esta paz. Solamente entrégale tu vida, dile: Señor, me rindo a tus pies. Y todos juntos vamos a terminar con un tiempo de oración. Acompáñame, por favor. Señor, te damos gracias porque nos damos cuenta que la vida cristiana es una vida maravillosa. No está libre de problemas, no está libre de angustias. Sabemos que hay dificultades a lo largo del camino, pero Señor, tú nos marcas la pauta de cómo debemos vivir en comunidad, en comunión unos con otros, aprendiendo a ponernos de acuerdo, recordando que tú eres el Señor, que somos parte de un mismo equipo para trabajar el avance de tu evangelio, y recordando que en medio de cada circunstancia tenemos que regocijarnos en ti, en nuestro Señor. En ti, oh Dios, que eres eterno, que eres poderoso, que eres sabio más allá de lo que nosotros jamás podremos ser. Y por eso es que descansamos y confiamos en ti. Gracias, Señor, porque podemos traer nuestras peticiones. Tú las conoces. Hay tantos, Señor, aspectos que están en nuestra mente, personas que amamos, nuestra salud, aspectos de nuestra vida, nuestras familias. Señor, todo lo traemos delante de ti. Y que no sea solo un momento, sino que constantemente aprendamos a buscarte. Que cuando vengan esos pensamientos a nuestra mente, nuestra primera intención sea tu nombre. Jesús, Señor, ayúdanos. Traemos estas peticiones delante de ti con acción de gracias, no como reclamos, sino con gratitud, sabiendo que tú tienes el control, que tú eres el Señor, y que esa paz maravillosa sea la que siempre llene nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, y permítenos vivir así, pensando en todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, que esas cosas sean aquellas en las cuales nuestra mente esté enfocada en estos tiempos tan difíciles en los que vivimos. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, y ahora sí, no se olviden, vamos a compartirles un enlace para poder estar juntos un tiempo en Zoom. Si nunca has entrado, te animamos, entra allí, vamos a vernos, vamos a compartir, vamos a conversar y también vamos a terminar orando juntos. Dios les bendiga. Saluda a la gente. Saluda con. Saluda. ¡Ay! Encima, vamos a Romanos un instante para que veas un pasaje en Romanos 11. A ver. Aquí está. Si tú vas a traer tus peticiones a Dios, accidente.